A Garda Civil non quere polo de agora desvelar o nome do concello estafado. O que si se sabe é que o autor do calote conseguiu enganar o concello mediante unha técnica de ciberdelincuencia moi empregada na actualidade, coñecida como phishing, de compromiso de email corporativo. Logrou facerse cun botín de máis de 47.000 euros, dos que puideron recuperarse uns 15.000. La estafa se llevó a cabo mediante la técnica phishing conocida como BEC, compromiso email corporativo. El estafador había enviado varios mensajes al ayuntamiento desde una dirección de email que imitaba a la de la empresa con la que el ayuntamiento tenía la relación comercial, aportando un certificado de cuenta falsificado, donde se le indicaba que tenía que hacer el pago de los trabajos realizados. Tras una llamada telefónica de la empresa verdadera interesándose por el abono de la factura pendiente, se dan cuenta que la cuenta bancaria no coincide y es en ese momento cuando son conscientes de que han sido víctimas de una estafa. A investigación iniciouse en xaneiro, unha vez interposta a denuncia por parte do Concello. As investigacións realizadas polo equipo especializado da Garda Civil en este tipo de estafas por internet permitiu a identificación do autor dos feitos, un veciño del Eligido, en Almería. Ao parecer, xa lle constan numerosos antecedentes anteriores por estafas similares. De la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil se pudieron recuperar 15.100 euros de los 47.305 estafados y siguiendo la pista del dinero se pudo localizar al autor de los hechos después de múltiples visionados de cámaras de videovigilancia. Dende a Garda Civil insisten en dar varios consellos para evitar este tipo de estafas, bastante comuns na actualidade. No abra ni conteste correos de usuarios desconocidos que no haya solicitado. No pinche enlaces ni descargue ficheros adjuntos de estos emails. Actualice su sistema operativo y antivirus. Cambie periódicamente sus contraseñas y no proporcione información personal en páginas de dudosa reputación. Y cuando se conecte a un sitio web que le soliciten información confidencial, compruebe que la dirección del sitio comienza con HTTPS y tiene el candado verde. Si no es así, no introduzca sus datos personales. Y si tiene dudas, consulte directamente con la empresa o partes implicadas. Todas as dilixencias instruídas xa lle foron remitidas ao xulgado número 2 de Ribeira, que é quen instrúe a causa.